Muy buenas tardes, estamos acá mis compañeros Andrés Felipe Marín, Jorge Armando Martínez, Georgina Lirio Ávila y mi persona Estefanía Escobar para hablarles un poco sobre el análisis de riesgo. Es importante entonces que primero podamos entender que los riesgos a los cuales nos enfrentamos tienen una manera de atacarlos. En este caso entonces tenemos varias maneras efectivas. De igual manera, el análisis de riesgo nos brinda las herramientas necesarias para poder evaluar y comprender entonces todo este tipo de peligros que nos puedan afectar, tanto nuestros objetivos, nuestras metas. En este caso, entonces, podríamos también identificar las mejores estrategias para poderlos minimizar. En esta presentación exactamente vamos a exponer como los fundamentos del análisis de riesgo desde la identificación y evaluación para la implementación de medidas preventivas para estas mitigaciones. Descubriremos también cómo este tipo de mitigaciones o de procesos nos van a permitir tomar decisiones informadas, anticipándonos a los problemas, poder proteger nuestros activos, ya sean activos financieros, activos físicos o incluso pues como nuestra propia reputación. Para este caso entonces en particular nos vamos a centrar únicamente en un solo método, en este caso sería el Magerit, para enfocar nuestro análisis. Es importante conocer de primera mano entonces cuál es este método. En este caso, el Magerit es una metodología desarrollada por el Centro Criptográfico Nacional de España. Eh, este fue creado entonces con la finalidad de poder gestionar como los riesgos de seguridad que tenemos. Su objetivo es ayudar a la organización a identificar, analizar y a poder gestionar los riesgos de seguridad de la información de una manera más efectiva. La metodología como tal se basa en tres fases, principalmente en inventario y análisis, la evaluación de riesgos y el plan de mejora o controles, como lo vamos a ver durante la presentación. Acá en esta imagen pues que les estoy presentando, podemos ver entonces un diagrama que funciona básicamente de la siguiente forma. En cada organización o en todas las organizaciones vamos a tener como un flujo de activos. En este caso entonces los vamos a clasificar y darles un valor. Para esta metodología se estará trabajando entonces con una cuantificación, ya en este caso un valor monetario. A su vez, entonces, debemos comprender que cada uno de esos activos viene o corre con unas amenazas. Estas amenazas, entonces, pueden generar una degradación o un impacto ya directamente a la organización y esto también nos va a depender de la frecuencia en la cual ocurra. Entonces, ya dependiendo de la frecuencia en la que ocurra, va a generar un riesgo y posterior nos va a dar la oportunidad a nosotros como personas de la organización en el área de seguridad de poder hacer la mitigación de las mismas. Entonces, ya para que podamos explicar como más a fondo este tipo de metodología, entonces le doy paso a mi compañero para que empecemos. Entonces, en este orden de ideas, es importante establecer que no podemos controlar lo que no sabemos que tenemos. Por eso toma mayor relevancia e importancia el tema de los activos o el inventario de esos activos, ¿cierto? Los activos, según la metodología, se derivan en servicio, personal, equipamiento auxiliar, soporte de información, aplicaciones, hardware, datos y comunicación. En este orden de ideas, hemos definido como activos en servicios el frame rate, el Internet de fibra, el Internet de microondas, el portal web, el helpdesk como servicio. Es importante aclarar que es helpdesk como servicio. Y el siguiente activo de datos, tenemos la base de datos académica, administrativa e in-house. Es importante resaltar, tenemos que cuantificar el impacto que eso nos representa a nivel de la entidad, en este caso de la UPB. Para ello es importante tener en cuenta los costos que están asociados a cada activo. En el caso del S1, 1 millón, S2, 8 millones, S3, 8 millones, S4, 20 millones, S5 de 10 millones. En el tema de las bases de datos tenemos, digamos que una complejidad dependiendo de cada servicio. Teniendo en cuenta que el core de la entidad y el negocio, en este caso somos los estudiantes, por eso toma mayor relevancia el costo asociado a la base de datos académica.
ahí donde estamos generando ese activo tan importante para la entidad y digamos que de cierta manera crucial para el correcto funcionamiento día a día. La base de datos administrativa que comprendería todo el personal que tiene a cargo la entidad en temas de contratación y personal de secretaría administrativo como tal indica, y la base de datos in-house, en este caso con 40 millones, teniendo en cuenta pues que sea donde se alojan algunas aplicaciones que tenga alojada la entidad. En este caso se cuantifican tanto sus valores como el valor total de cada servicio o de cada activo. En este caso de datos de 180 millones y para el caso de servicios de 47. A continuación vamos a identificar otros temas de interés. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión sobre los parámetros, los cuales nos ayudaron a establecer cada uno de los puntos del taller. Vamos a hablar sobre varias tablas. La tabla, por ejemplo, de frecuencia, de vulnerabilidad, la tabla de gradación de los activos, que es el impacto, la disminución de la vulnerabilidad, la disminución del impacto y costes de control, y la principal, que es la tabla de costos de los activos. Para cada uno de estos activos eh, colocamos el valor de MA, que es muy alto, un valor de 80 millones de pesos, el valor de A de alto, valor de 20 millones de pesos, eh, el valor de M, que es medio, un valor de 10 millones de pesos, el valor de B de bajo, que es de 8 millones de pesos, y el valor de MB muy bajo, que es valor de 1 millón de pesos. Estos valores principalmente salen de acuerdo a la tabla que estábamos mostrando anteriormente sobre los costos de cada uno de los activos, tanto para servicios como para datos. De eso salen estos valores de esta tabla de costos. En la tabla de costos de control tenemos MA muy alto por un valor de 379 millones de pesos, A de alto por un valor de 200 millones de pesos, M de medio por un valor de 30 millones de pesos, P y B de bajo por un valor de 5 millones de pesos. Igual que la tabla anterior, estos costos salieron de acuerdo a la tabla de todos los controles que indicamos, ¿cierto? Entonces, el valor de muy alto es el valor más alto que tenemos en estos costos de control. Y el valor de bajo, que es de 5 millones, es uno de los valores más bajos que tenemos en nuestra tabla o en nuestros controles. Las demás tablas están por defecto de A de alta, M de media y B de baja, con un valor de 90 y 50 y 10% cada una. En este cuadro vamos a ver las amenazas asociadas a cada uno de los activos, en donde tenemos A1, que es caída del servicio de nuestro ISP, A2, daño a la infraestructura de Internet de microondas, A3, caída de servicios de la base de datos, A4, replicación de malware, A5, caídas de la red LAN, A6, falta de actualización tanto en los sistemas operativos, antivirus y gestor de base de datos, y por último el A7, que es el acceso no autorizado a base de datos. Cada uno de estos tiene un valor asociado, ¿cierto? Un valor asociado a la vulnerabilidad y al impacto. En la vulnerabilidad tenemos que el A1 tiene un valor de F que es frecuente, el cual me indica que es de 0.25, el cual me indica que se materializa 91 veces al año esta vulnerabilidad. Para la 2 tiene una vulnerabilidad FN, que es frecuencia normal de 0.125, la cual se materializa 65 veces al año. El A3 cae del servicio de la base de datos con un valor de FPF poco frecuente, el cual es de 0.063, el cual se materializa 22 veces al año. A4 tiene la misma vulnerabilidad anterior, PF de 0.63. El A5 tiene la 5, que es la caída de la red LAN. Tiene una vulnerabilidad FN, que es frecuencia normal de 0.125. Se materializa 65 veces al año.
El A6, su vulnerabilidad es F de 0.50, se materializa 91 veces al año. Y la última, A7, que es PF, poco frecuente, 0.063, el cual se materializa 22 veces al año. Para el impacto, para cada una de las amenazas, A1 tiene un impacto A de alto del 90%, A2 tiene un impacto de B bajo del 10%, A3 de A alto 90%, A4 de A alto del 90%, A5 de M medio del 50%, A6 de A de alto del 90% y A7 de A también del 90%. En el siguiente pedazo de la tabla podemos ver los servicios y los datos, o sea, cada uno de nuestros activos, y nos muestra el valor intrínseco para cada uno de estos activos, para el valor total de nuestros activos, tanto en servicios como en datos. Por ejemplo, en A1 podemos ver que corresponde a nuestro activo, bueno, está en el activo de servicios, que es 47%, con un valor intrínseco de 10.575.000. Y así para cada una de nuestras amenazas, tanto en servicios como en datos. Y al final tenemos un riesgo intrínseco para cada uno de los activos totales. Por ejemplo, para el A1 tenemos un valor de 51 millones, para el A2 tenemos un valor de 7.837.000, para el A3 tenemos un riesgo intrínseco de 12.870.000, para A4 tenemos exactamente el mismo valor, 12.870.000, para el A5 tenemos un valor de 14.187.000, para el A6 tenemos un valor de 51 millones y para el A7 de 12 millones de pesos, para un total de 157.787.700 pesos. Ahora vamos a hablar de cada uno de los controles. Tenemos 9 controles. Tenemos el control C1, que es tener un backup alterno de nuestro ISP, nuestro proveedor de servicios de Internet, el cual tiene un costo de control de 8 millones de pesos. Tenemos un C2, que es un programa de mantenimiento preventivo, tanto para nuestra infraestructura, nuestra red de microondas, como nuestra red LAN, por un valor de 5 millones de pesos. Tenemos un C3, un servidor espejo, principalmente para nuestra base de datos, nuestras bases de datos, por un valor de 30 millones de pesos. Tenemos un control C4, que es renovación de antivirus, la renovación constante año tras año de nuestro antivirus para toda la universidad por un valor de 200 millones de pesos. Tenemos un control C5, sistema redundante de red, que es tener alta redundancia en nuestro switch core y de distribución, por un valor de 379 millones de pesos. Tenemos un control C6, que es la actualización periódica de nuestros sistemas informáticos, actualización de la base de datos, de los sistemas operativos, por un valor de 10 millones de pesos. Tenemos un control C7, que es control de acceso y cifrado robusto, por valor de 8 millones de pesos. Tenemos un C8, un control C8, que es entrenamiento, por un valor de 20 millones. Y tenemos por último un control C9, que es un programa de testing por valor de 15 millones de pesos. En total, en la diapositiva anterior, vemos que tenemos un valor total por todos nuestros controles, que son 9, por un valor de 675 millones de pesos. En nuestros controles, pues aplicamos cada uno de estos controles a la amenaza de acuerdo a su activo. Por ejemplo, para la amenaza A1 tenemos el control C1, ¿cierto? Con una disminución de la vulnerabilidad alta del 90%, una disminución del impacto alta del 90%, con un costo total de 8 millones de pesos. Para nuestra amenaza 2 tenemos dos controles, que es nuestro control C1 y C2, con una disminución alta del 90 para los dos,
disminución del impacto A de alta del 90% para los dos, con un coste total de 13 millones de pesos. Para nuestra amenaza A3, aplicamos los controles C3, C6 y C9. Cada uno tiene una disminución de la vulnerabilidad y una disminución del impacto. El costo del control total para esta amenaza es de 55 millones de pesos. Para nuestra amenaza A4 tenemos dos controles, C4 y C8, cada una con una disminución de la vulnerabilidad y del impacto de A alta del 90%. Para la C4 y C8, A alta en la vulnerabilidad y B de baja del 10% en el impacto, para un costo del control de 220 millones de pesos. Para nuestra amenaza A5 tenemos un control C5 con una disminución de la vulnerabilidad de el 90%, que es A de alta, disminución del impacto A del 90 también por ciento, para un costo de control total de 379 millones de pesos. Para nuestra amenaza A6 tenemos nuestro control o podemos aplicar nuestro control C6 con una disminución de la vulnerabilidad de A de alta del 90%, una disminución del impacto A de alta del 90%, para un costo de control total de 10 millones de pesos. Y por último tenemos nuestra amenaza A7, en donde podemos aplicar dos controles, que es el control C7 y control C8, en donde para la C7 tenemos una vulnerabilidad de A alta del 90%, una disminución del impacto de M medio del 50%, y para C8 tenemos una disminución de la vulnerabilidad A de alta del 90%, una disminución del impacto de B baja del 10%. El costo de control total para esta amenaza es de 28 millones de pesos. El costo total de control para nuestras amenazas después de aplicar cada uno de nuestros controles es de 713 millones de pesos. Listo. Aquí cabe resaltar que es súper importante para esta matriz el riesgo intrínseco y efectivo. Riesgo intrínseco sobre los servicios va sobre una formulita que es activo más amenaza más impacto sobre 100. Entonces aquí sobre la vulnerabilidad de impacto tenemos un frame replay que tiene un total de 356.700, internet de fibra 2.853.600, internet microondas un total de 2.853.600, el portal web 7.134.000 y un helpdesk en 7.134.000, esto para un total de 20.331.900. Adicional, tenemos el riesgo efectivo. Sobre las amenazas tenemos un replay en 2.927, el internet fibra en 23.418, internet microondas en 23.418, un portal web 58.546, un helpdesk 29.253. Es súper importante aclarar que en este riesgo, después que se apliquen todos los controles asociados, el valor siempre pues va a disminuir, y esto es a favor o nos favorece en el proceso. Cabe pues la siguiente, por favor, riesgo intrínseco efectivo en los datos. Amenazas, tenemos una base de datos académica en 27.072, una base de datos administrativa en 20.304, una base de datos in-house en 13.536.000, para un total de 60.912.000. En el riesgo efectivo tenemos la base de datos académica en 779, la base administrativa en 150.585 y la base in-house en 100.390, esto para un total de 451.754.
Cabe resaltar que si mantenemos los controles, podemos darle continuidad al negocio y así pues darle buen rendimiento a todo esto que venimos implementando. Bueno, en conclusión, para nuestros grupos tanto de servicios como datos, vemos que tenemos unos valores asociados a cada uno de estos activos, en donde cada uno de esos, como estaba mencionando, tiene un valor. Por ejemplo, el de servicios tiene un valor de 47 millones de pesos y el de datos de 180 millones de pesos. Por ejemplo, antes de aplicar controles, ¿verdad? Tenemos un riesgo intrínseco, el cual, como estaba explicando mi compañero, es el riesgo inherente a una situación antes de que se apliquen acciones o controles para reducirlo o gestionarlo. Entonces tenemos un valor de riesgo intrínseco para nuestro grupo de servicios por valor de 20 millones y para el de datos de 60 millones de pesos aproximadamente. Después de aplicar nuestros controles y el valor que tiene cada uno de esos controles, pues el riesgo siempre va a disminuir, que es lo que queremos para nuestra organización. Y este sería nuestro riesgo efectivo, el cual nuestro riesgo efectivo es ya, como definición tenemos que el riesgo efectivo se refiere al nivel de riesgo que permanece después de la aplicación de medidas de mitigación o controles para reducir o gestionar este riesgo. Entonces, por eso vemos que el riesgo efectivo siempre después de aplicar nuestros controles va a ser mucho menor que el riesgo intrínseco. En este caso, para nuestro grupo de servicios, el riesgo efectivo es de 137.582 y el de datos es de 451.753. Al final podemos ver los valores de cada uno de nuestros activos, por ejemplo, el valor de activos totales de 227 millones, el riesgo intrínseco para los dos grupos, servicios y datos, es de 81.243.900 pesos y el riesgo efectivo, como lo estaba mencionando, es después de aplicar nuestros controles, es de 589.335.000 pesos, un valor muy inferior al mostrado en nuestro riesgo intrínseco. Bueno, entonces ya para finalizar, entonces vamos a hacer como un pequeño resumen en una matriz de riesgo, todo lo que hemos hablado como materializado en un gráfico, por así decirlo, en donde podemos representar entonces. Inicialmente habíamos planteado que para nuestros activos tenemos 7 riesgos, en este caso pues los vemos representados por las letras A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7, las cuales vamos a ubicar dentro de los cuadros que están coloreados. En este caso, entonces, los cuadros que están coloreados de forma roja son los que requieren mayor énfasis o mayor cuidado, ya que están dentro de una frecuencia desde una probabilidad que sea frecuente a extremadamente frecuente y va a tener un impacto alto o medio. Los que están en color naranja, de igual manera, se deben tratar de una manera especial, teniendo en cuenta de que su impacto va a ser alto y también va a ser una probabilidad frecuente, muy frecuente y extremadamente frecuente, pero también estas frecuencias pueden estar en un nivel bajo. Entonces, podemos visualizar que en este caso, en esta matriz, los que más tendrían como un riesgo o debemos tener mayor énfasis son los riesgos A1 y A6, que en este caso tenemos que el A1 es la calidad de servicios del IPC y el A6 sería la falta de actualizaciones en sistemas operativos, antivirus y bases de datos. Serían los que debemos tener mayor énfasis. Ya para el tema entonces de los riesgos A3, A4, si bien son poco frecuentes, ya que ocurren un aproximado de 22 veces al año, tenemos un impacto alto en caso de que estos se materialicen, por lo cual debemos tener pues como un cuidado, pero no va a ser como extremadamente factible de que se puedan materializar. De igual manera, entonces, los riesgos de los cuales no debemos preocuparnos tanto, sin embargo, debemos tener pues como una precavida. Delante de ellos son los riesgos A2, A7 y A5, los cuales están pues como dentro de un nivel medio-bajo de impacto y una probabilidad poca entre 25 y 65 veces que puedan ocurrir en el año. Ya entonces con esto finalizaríamos el trabajo. Muchas gracias por la atención.